la lista de comprobación para el control del proyecto, la parte específica de encofrados y cimbras, la gestión de la calidad en las estructuras, un poquito de la UNE 180.1, que es la normativa de encofrados que se incluye en este código estructural, y por último unas realizaciones que hemos hecho utilizando el nuevo código estructural. En cuanto al contenido y la entrada en vigor, como sabéis, el código estructural, el 29 de junio de 2021, se aprobó el Real Decreto 470/2021, por el que se aprobaba este código. Es una reglamentación que regula las estructuras de hormigón de acero y mixtas de hormigón acero, y tanto para obras de edificación como para obra civil. Y sustituye a las anteriores instrucciones, como era la EHE 08 para hormigón estructural y la EAE para acero estructural. Su entrada en vigor fue el 10 de noviembre de 2021, del año pasado, excepto para aquellos proyectos cuya orden de redacción o de estudio se hubiese efectuado con anterioridad a esta fecha, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que éstas se inicien en un plazo no superior a un año para las de edificación, ni 3 para las de ingeniería civil. Es decir, durante este año, hasta este 10 de noviembre de 2022, conviven todavía con las anteriores instrucciones y tendrán 2 años más de convivencia para aquellos proyectos de ingeniería civil. Su publicación responde a la necesidad de actualizar toda la reglamentación vigente que había para la ejecución de estructuras de hormigón y de acero, y también para incluir una nueva reglamentación que se ha realizado para estructuras mixtas de hormigón y de acero. Fue propuesto conjuntamente por los Ministerios de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el de Industria, Comercio y Turismo, a iniciativa de la Comisión Permanente del Hormigón y la Comisión Interministerial Permanente de Estructuras de Acero, y fue elaborado por la constitución de un comité editorial formado por 6 miembros de las citadas comisiones, que coordinaba la labor de los 10 grupos de trabajo que se formaron, donde participaron más de 140 expertos procedentes de distintos ámbitos de la construcción. Dentro de los títulos que podemos encontrar en este código estructural, encontramos el título 1, en el que se recogen las bases generales de los capítulos 1 al 6. Esto reúne los requisitos comunes que son de aplicación a los 3 tipos de estructuras, de hormigón, de acero y mixtas. Los siguientes títulos 2, 3 y 4 son específicos de cada tipo de estructuras. Las de hormigón van del capítulo 7 al 16, las de acero del 17 al 26 y las mixtas del 27 al 36. Cada uno de los capítulos se compone por 10 partes, donde se recogen los criterios generales, las propiedades tecnológicas de los materiales, la durabilidad, el dimensionamiento y la comprobación, fabricación y montaje, la gestión de la calidad tanto del proyecto como de los productos, como de la ejecución de las estructuras, la gestión de estas estructuras durante su vida útil y la deconstrucción o demolición de estas estructuras. Tiene también una serie de anejos al final, del 1 al 18, donde se desarrollan determinados requisitos de las estructuras, y los anejos del 19 al 32, donde se incluyen parte de los eurocódigos, que esta ha sido una de las novedades que incluye este código estructural. Se ha recogido el contenido de los eurocódigos, tanto como son del eurocódigo 0 y determinadas partes de los eurocódigos 2, 3 y 4. Así como novedades generales del documento, podemos encontrar unos aspectos que no se regulaban en la reglamentación anteriores. En la reglamentación anterior, la gestión de las estructuras existentes durante su vida útil, que actualmente quedan fuera del ámbito de aplicación de las instrucciones de hormigón y acero, los sistemas de protección, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón, las estructuras realizadas con acero inoxidable y las estructuras mixtas. Desaparece el concepto de idoneidad al uso de los productos con marcado CE y se sustituye por la presunción de veracidad de la declaración de prestaciones del producto por parte del fabricante. Evaluar la sostenibilidad. Esto es un punto bastante muy nuevo para cualquier tipo de normativa y tan en boga hoy en día la sostenibilidad en las estructuras, donde considera las características prestacionales, ambientales, sociales y económicas que aportan los agentes que participan en su proyecto y en la ejecución. Establece recomendaciones para la utilización del hormigón proyectado estructural e incorpora aspectos más relevantes en la normativa europea, como decíamos, de estos eurocódigos estructurales. Pues centrándonos en la parte ya de encofrados y cimbras, vamos a ver la lista de comprobación para el control del proyecto, donde se empiezan ya a ver ciertos aspectos que hay que considerar en la revisión de estos encofrados y cimbras en nuestras obras. Esta lista de comprobación para el control del proyecto partía del anejo 20 de la EHE 08, ahora es el anejo 3 del Código Estructural. Y tenemos que revisar, en cuanto al proceso constructivo, pues la propuesta estructural, el esquema estructural para garantizar la estabilidad en las fases del proceso constructivo,
Los modelos estructurales deben ser correctos y congruentes con el dimensionamiento respecto a las fases del proceso constructivo. Las acciones durante el proceso constructivo hay que evaluarlas y analizar cómo influyen en el dimensionamiento de las estructuras. No solo las acciones con la estructura ya ejecutada, sino las acciones que producen sobre la propia estructura el proceso constructivo. Es decir, podemos diferenciar dos tipos de acciones que va a soportar la estructura. En el cálculo de esfuerzos, durante la consideración de este producto constructivo hay que comprobar si es viable y factible y si se han evaluado los esfuerzos de la estructura durante el proceso. Y en el caso nuestro que nos compete a estas estructuras auxiliares, como son los encofrados y cimbras, en estructuras ejecutadas con cimbras, cuajadas, corticadas, autolanzables, etc. Y especialmente en el caso de estructuras de edificación, aquí se centra mucho en edificación, ejecutados con varias plantas cimbradas simultáneamente, se dejará constancia de si se valoran los esquemas resistentes y las cargas transmitidas a la estructura durante el cimbrado o el proceso constructivo, si son correctas las evaluaciones de esquemas resistentes y cargas transmitidas, si tiene influencia la rigidez de la cimbra que utilizamos o del medio auxiliar en la obtención de esfuerzos en la estructura definitiva durante el proceso constructivo, es decir, si valoramos esa rigidez de la cimbra o consideramos infinitamente rígida la cimbra o el puntal. Si son correctas las conclusiones o si hace falta realizar estudios complementarios más adelante en función de los determinados condicionantes impuestos por el proceso constructivo. También en la comprobación de los estados límite, incidencia en el proceso constructivo, se comprobará si se han evaluado los efectos que en el dimensionamiento tiene el proceso constructivo acorde con los apartados anteriores y, por supuesto, si todo va acorde, toda esa literatura, todos esos cálculos que se ha tenido en cuenta, si va acorde con la documentación gráfica que viene del proyecto y con lo que aparece en el pliego de prescripciones técnicas particulares, es decir, una congruencia con la memoria, anejos y planos. Por tanto, ¿qué conclusiones sacamos de esta comprobación del control del proyecto? Pues que el proyecto estructural debe especificar un proceso constructivo, tanto en edificación como en obra civil. Estamos muy acostumbrados a que en obra civil sí que se ve este proceso constructivo definido en el proyecto, que luego se podrá cambiar, alterar o no, pero en edificación, lamentablemente, nunca vemos este proceso constructivo definido o estudiado. Entonces, sí que debe venir este proyecto ya con un proceso constructivo, bien sea un descimbrado parcial de los puntales o de la cimbra, o un recimbrado o un descimbrado total. En función del proceso elegido, pues las cargas que le llegan a la estructura son unas u otras. Pues eso que hasta ahora no se está metiendo en los proyectos debe de aparecer en los proyectos. Así como los puntales, como especificaba, si se consideran infinitamente rígidos o tienen una rigidez finita, y también las acciones en la construcción. Es decir, lo que decía, no es lo mismo la acción que va a soportar una edificación a posteriori cuando ya esté ejecutada que las acciones que se producen durante el proceso constructivo. Es decir, los puntales producen una serie de acciones, una serie de esfuerzos sobre las plantas inferiores que afectan y que pueden ser mayores que las propias que va a soportar la estructura una vez ejecutada. Por tanto, todo esto se debe tener en cuenta para un buen diseño de la estructura y un proceso constructivo viable. En cuanto a la parte ya más específica de encofrados y cimbras, tenemos, yendo por capítulos y por artículos, no voy a seguir un orden de los artículos o dos capítulos como viene en el código estructural, sino que voy a seguir un orden más lógico desde mi punto de vista que creo que va a facilitar un poco el entendimiento. En cuanto al capítulo 1 de los principios generales, en el artículo 4, condiciones generales, condiciones técnicas de la ejecución, durante la construcción se desarrollarán las actividades de control necesarias para comprobar la conformidad de los procesos empleados en la ejecución. Igualmente se deberá contemplar el control de los medios auxiliares utilizados para la ejecución de las estructuras, como cimbras y apuntalamientos. En el capítulo 4, bases generales para la ejecución de las estructuras, artículo 13, adecuación del proceso constructivo al proyecto, lo que veníamos hablando, la ejecución de una estructura comprende una serie de procesos que deberán realizarse conforme el proceso constructivo contemplado en el proyecto o en su defecto lo establecido en este código. Es decir, hasta ahora lo que venía diciendo es que no se contempla ese proceso constructivo en muchos de los proyectos que nos encontramos y esto debe cambiar, debe producir un cambio en el mercado y que se empiece a contemplar este proceso constructivo desde el proyecto, desde la fase de proyecto. Cualquier modificación de los procesos de ejecución respecto a lo previsto en el proyecto deberá ser previamente autorizada por la dirección facultativa previa propuesta justificada del constructor.
Y además, algunos procesos como el de estimbrado, el pretensado, etcétera, pueden introducir acciones que deberán haber sido contempladas en el proyecto. Esto es muy importante porque cualquier tipo de cimbrado, descimbrado o recimbrado, incluso el pretensado, produce una serie de esfuerzos que hay que tenerlos muy en cuenta. Siguiendo en este capítulo 4, en el artículo 16, actuaciones asociadas a la ejecución. Todas las actividades desarrolladas durante la fase de ejecución deberán ser conformes con los procedimientos de proceso definidos previamente por el constructor y autorizados por la dirección facultativa. Cualquier incidencia o desviación de los mencionados procedimientos deberá ser controlada por el constructor informando a la dirección facultativa y sin perjuicio de la reglamentación específica que le sea de aplicación, cualquier empleo durante la obra de un elemento auxiliar, puntales, cimbra, etcétera, será responsabilidad del constructor que deberá disponer de los documentos correspondientes, proyecto, certificado, etcétera, según el caso, que avalen la conformidad de tales elementos para el uso que se pretende. Es decir, hay que tener toda la documentación bien recogida sobre los materiales auxiliares que vamos a utilizar, en cuanto a puntales, cimbra, en cuanto a que está bien montada, en cuanto a que está preparada para recibir ese peso, esos esfuerzos del hormigón que vamos a poner encima de esta cimbra, de estos puntales, y pues eso, el constructor es el responsable de que se realice todo este control. En el capítulo 11, en la ejecución de estructuras de hormigón, en los procesos previos a la colocación de las armaduras, se mantiene el contenido que venía en la EHE, únicamente cambia o añade ciertos aspectos, y dice así: en el caso de estructuras de edificación, las cimbras se realizarán preferentemente no es obligatorio, pero es muy recomendable utilizar esta serie normativa. Preferentemente de acuerdo a lo indicado en la norma UNE EN 12812 y los apuntalamientos, preferentemente de acuerdo con lo indicado en las normas UNE EN 1065, UNE EN 16031 y UNE 180-201 en sus respectivos campos de aplicación. Campos de aplicación que paso a poner ahí abajo, como son las cimbras para la primera normativa, los puntales telescópicos de acero para la 1065, los de aluminio para la 16031 y la UNE 180-201 para encofrados. Y además añade, esto venía también en parte recogido en la HE, pero tiene una serie de cambios de quién es el responsable. Cuando los forjados tengan un peso propio mayor que 5 kilonewtons metro cuadrado o cuando la altura de los puntales sea mayor que 3,5 metros, el constructor deberá disponer de un estudio detallado del sistema de apuntalamiento que deberá ser aprobado por la dirección facultativa. Este sistema de apuntalamiento, es decir, qué encofrado vas a utilizar, qué encofrado horizontal, qué puntales, cómo va a ser su distribución, el constructor debe disponer de ello. Hasta ahora no hacía mención al constructor, sino que simplemente decía que se dispondrá de un estudio detallado. Ahora concreta con que debe ser el constructor el que debe disponer de este estudio. Y a la izquierda vemos una imagen, pues, de los estudios de apuntalamiento que hacemos desde ULMA. En el capítulo 11 seguimos, artículo 48. En encofrados y moldes se mantiene el contenido del artículo 68.3 de la HE, pero añade que se realizarán, de nuevo, preferentemente, conforme a la norma UNE 180-201. Esta normativa luego pasaremos a explicarla un poco más detallada. La superficie encofrante que estará en contacto directo con el hormigón deberá ser capaz de reproducir adecuadamente la geometría prevista y deberá dotar a las caras vistas de los elementos de la textura y la uniformidad del proyecto. Esta parte es nueva. Se mete ya con que no solo debe ser capaz de reproducir la geometría, sino incluso la textura y la uniformidad que pida el proyecto. Y se realizará una correcta unión de los elementos complementarios para la seguridad, ya sean barandillas, dispositivos de anclaje, la estructura resistente del encofrado y, en su caso, de las cimbras y apuntalamientos, como podemos ver en la foto de la izquierda, un muro en el que se ha tenido muy en cuenta toda la seguridad y de acceso a los distintos puntos de altura en el encofrado. Siguiendo con el capítulo 11, artículo 52, puesta en obra y curado del hormigón. En cuanto a la vertido y colocación de hormigón, se mantiene lo mismo que en la EHE. Y en cuanto a compactación del hormigón, añade un nuevo párrafo en el que la utilización de vibradores externos en el encofrado deberá ser objeto de estudio, de forma que la vibración que se transmite a través del encofrado sea la adecuada para producir una correcta compactación, evitando la formación de huecos y capas de menor resistencia. Estos vibradores externos, que suelen ser más utilizados en túneles, en otro tipo de estructuras donde los vibradores internos no pueden meterse, no son viables, pues en estas estructuras es donde deberá ser objeto de estudio su utilización.
En los procesos posteriores a hormigonado, ya sea el desencofrado y desmoldeo, se mantiene lo mismo que en la HE. Y en descimbrado y desapuntalado sí que añade un párrafo muy importante en el que dice: de manera previa al hormigonado deberá disponerse de un plan de descimbrado específico para la obra propuesto por el constructor y que contemple en su caso las prescripciones de proyecto. Este plan se someterá a la aprobación de la dirección facultativa. Es decir, previa al hormigonado ya debes disponer de este plan de descimbrado, debes saber a qué resistencia del hormigón puedes descimbrar, qué proceso vas a seguir. El proceso constructivo es lo que decíamos que debe valorar el proyecto, y si es conforme al proyecto siguiendo las prescripciones, pues lo debe aprobar la dirección facultativa. Se puede proponer otro proceso, pero debe aprobarlo antes la dirección facultativa. Siguiendo en el capítulo 14, en la gestión de la calidad de la ejecución de estructuras de hormigón, ya entramos en la parte de la gestión de la calidad de la estructura. Hay que hacer una serie de comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, que son las mismas que venían en el H8, y un control de los procesos de ejecución previos a la colocación de armadura, el control de cimbras y apuntalamientos, que también mantiene el mismo contenido que decía la H. Lo que pasa es que aquí añade a un párrafo un poco distinto, que en el caso de que se utilice un sistema de elementos sustentantes que esté en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se seguirán las indicaciones contenidas en el expediente técnico de aplicación, en lo referente a instrucciones para el montaje y, en su caso, de manipulación o manejo en la obra de los elementos sustentantes correspondientes, así como en los planos de montaje de los mismos. En este caso, la dirección facultativa podrá eximir al constructor de las comprobaciones y revisiones anteriormente indicadas, siempre que esté presente la documentación del distintivo y acredite que está vigente todo el periodo de su utilización en la obra. Y abajo podéis ver una serie de obras realizadas con este tipo de cimbras, ya sean cimbras porticadas o cimbras cuajadas. En el control de los procesos previos a la colocación de la armadura, en cuanto a encofrados y moldes, añade el párrafo que decíamos anteriormente, que acabo de leer, más que simplemente refiriéndose a los encofrados en vez de a los puntales y cimbras. Y en el control de procesos posteriores a hormigonado, hay que destacar que el constructor, bajo la supervisión de la dirección facultativa, comprobará que el descimbrado se efectúa de acuerdo con el plan previsto en el proyecto y verificando que se han alcanzado, en su caso, las condiciones mecánicas que pudieran haberse establecido para el hormigón. Es decir, este descimbrado debe seguir el plan que se ha acordado antes con la dirección facultativa y que el constructor es el responsable de ello. Siguiendo con la gestión de calidad en las estructuras, una vez ya en su ejecución, durante su ejecución, en el capítulo 5 de bases generales, artículo 22, control de la conformidad de los procesos de ejecución. Aquí genera un poco de duda el código estructural porque utiliza una serie de nomenclatura de nombres distintos a lo largo del código, por lo que puede generar confusión. El constructor tiene la obligación de definir y desarrollar un sistema de seguimiento que permita comprobar la conformidad de la ejecución. Y paso un poco a explicar. Aquí se tiene el plan de control del proyecto y el plan de obra del constructor y el programa de autocontrol del constructor. Este plan de obra del constructor viene definido también en el código estructural como cronograma, y el programa de autocontrol del constructor también recibe el nombre del procedimiento de autocontrol. Por tanto, en esta parte es a la que me refiero, que puede generar confusión leer el código estructural tal y como viene. Básicamente se trata de elaborar el cronograma o el plan de obra del constructor, elabora unos plazos de ejecución, y el programa de autocontrol del constructor se aplica a una obra específica, es inherente al sistema de gestión de calidad que se supone al constructor, y el constructor es el responsable de garantizar la calidad de la estructura. Y este plan de control del proyecto, junto con el plan de obra del constructor y el programa de autocontrol del constructor, es lo que forma el programa de control de la obra, el programa de control del proyecto. Este control de la ejecución define o identifica unos niveles de control, unos lotes de ejecución, unas unidades de inspección y unas frecuencias de comprobación. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. El nivel de control de la ejecución puede ser normal o intenso, conforme a los artículos 14, artículo 14 de este código. Y el constructor, para hacer un control intenso, debe estar certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 9000. En el artículo 14, gestión de los procesos constructivos, que es el que veíamos aquí, ¿vale? Como te decía, conforme al artículo 14, pues en este artículo 14 define los niveles de trazabilidad, define qué es
nivel intenso o nivel normal. El nivel intenso está relacionado con el nivel de trazabilidad A, que quiere decir que permite relacionar cada partida o remesa con el elemento construido, y el control normal o nivel de trazabilidad B permite relacionar cada partida o remesa con el lote de ejecución. En cuanto a los niveles de control y clases de ejecución en los puentes de hormigón, tendrán que tener un control de ejecución intenso. Siguiendo con la gestión de la calidad, en el artículo 63, la organización del control de la ejecución de las estructuras de hormigón deberá seguir los criterios establecidos en el capítulo 5 que acabamos de ver, y en particular la programación del control de la ejecución deberá respetar los criterios establecidos en el artículo 22. El control de la ejecución estará ligado al nivel de control de la ejecución normal o intenso, como hemos visto. Y el control de ejecución deberá adaptarse a las características de la obra y a los medios disponibles, por lo que la dirección facultativa, por iniciativa propia o a propuesta del constructor, puede autorizar valores diferentes. Es decir, según la obra que tengamos, adaptaremos a los medios que dispongamos de estos controles que realizaremos. Veíamos que aparte de los controles de los niveles de control que teníamos, definíamos unos lotes de ejecución, dividíamos la obra en lotes de ejecución, en el que se corresponden estos lotes de ejecución, se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución, no se mezclan elementos de tipología estructura distinta y el tamaño del lote no será superior al indicado. Y para cada lote de ejecución, el programa de control identifica cada uno de los procesos de ejecución que deben llevarse a cabo. Estos procesos de ejecución veremos más adelante que vienen también redactados en el propio código estructural a modo de ejemplo. A modo de ejemplo también te dice el tamaño del lote, que no pueden ser superior a estos. Y, por ejemplo, en una losa superior o inferior en marcos, pues te dice totalidad del elemento o máximo 250 metros cuadrados. Hay una serie de tablas que vienen a modo de orientación para definir estos lotes de ejecución. Una vez tenemos los lotes de ejecución, definimos las unidades de inspección, que son el conjunto de actividades asociadas a un determinado proceso de ejecución y que puede implicar diferentes lotes. Para la definición de las posibles unidades, el programa de control identifica la totalidad de los procesos y actividades susceptibles de ser inspeccionadas, y para cada lote de ejecución y para cada uno de los procesos, el programa de control define las unidades de inspección sobre las que se desarrollará este control de conformidad de la ejecución. En la tabla 63.2a, en las unidades de inspección en función del proceso de ejecución de una actividad, en nuestro caso, elementos auxiliares de cimbra, puntales, etc. El proceso de ejecución sería el cimbrado y el tamaño máximo de la unidad de inspección serían unos 3.000 metros cúbicos de cimbra, igualmente en el descimbrado. La identificación de este tamaño máximo de la unidad de inspección que se hace en el código pretende reflejar la parte del proceso de actividad que por carácter final puede ser comprobable en una visita a obra de la dirección facultativa o en su caso de una entidad de control externa. Pero el número de posibles unidades de inspección depende a la medida de los medios disponibles en cada obra, como iríamos diciendo. Aquí es en la tabla 63.2b, es donde decía que explica a modo de orientación cuáles son los procesos de ejecución. En nuestro caso, vigas, forjados y otros elementos trabajando a flexión en edificación, o sea, superior e inferior de marcos. Pues te define que en la parte del encofrado empieza por el encofrado de cada elemento, siguiendo con la colocación de la armadura, con el montaje, tesado, inyección, si es que es necesaria, el hormigonado de cada elemento y luego el correspondiente es encofrado, curado y el acabado. En cuanto a la comprobación previa al comienzo de la ejecución, se mantiene el artículo 93 de la HE y te dice que antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, la dirección facultativa debe constatar que existe un programa de control para los productos y para la ejecución. Y, sin incumpliendo estos requisitos previos establecidos, puede provocar el aplazamiento de la obra hasta que se constate que este control existe y se ha tenido en cuenta. En el artículo 65, en el control de cimbras y apuntalamiento, se mantiene el contenido del artículo 94.3 de la HE, que dice así: durante la ejecución de la cimbra deberá comprobarse la correspondencia de la misma con los planos de su proyecto, con especial atención a los elementos de arrastramiento y a los sistemas de apoyo. Y se efectuará también sendas revisiones del montaje y desmontaje, comprobando que se cumple lo establecido en el correspondiente procedimiento escrito. A la derecha podéis ver un procedimiento escrito que tenemos desde ULMA en cuanto al montaje y desmontaje de nuestros productos. En general, se comprueba que la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje, en su caso el del recimbrado o reapuntalamiento, se efectúen conforme lo establecido en el correspondiente proyecto.
En el control de los encofrados y moldes se mantiene el contenido del artículo 94.4 de la LH08, que decía así: previamente advertido hormigón, se comprueba que la geometría de las secciones es conforme a lo establecido en el proyecto. En el caso de encofrados o moldes en los que dispongan elementos de vibración exterior, se comprobará previamente su ubicación y funcionamiento, aceptándose cuando no sea previsible la aparición de problemas una vez vertido el hormigón. Y previamente hormigonado, deberá comprobarse que las superficies interiores de los moldes y encofrados están limpias y que se ha aplicado en su caso el correspondiente producto desencofrado. En cuanto a los procesos posteriores al hormigonado, se mantiene el contenido del artículo 98 de la HE, que destaca: el constructor, bajo la supervisión de la dirección facultativa, comprobará que el descimentado se efectúa de acuerdo al plan previsto en el proyecto y verificando que se han alcanzado en su caso las condiciones mecánicas que pudieran haberse establecido para el hormigón. Es decir, para pasar de la foto de la izquierda a la foto de la derecha, que se ha retirado toda la serie de cubetas en la edificación y de una serie de vigas y riostras, hay que verificar que es conforme el plan de proyecto y que ese hormigón es lo suficientemente resistente para poder realizar esa retirada de material. Además, incluye en el anejo 15 frecuencias de comprobación de las unidades de inspección, que este anejo es simplemente de forma orientativa. Te dice las frecuencias de comprobación para las diferentes unidades de inspección que hemos definido en el código, y estas frecuencias deberán adaptarse a las características de la obra y los medios disponibles, como veníamos diciendo. Se diferencia entre dos opciones, opción A y opción B. La opción A es el control de ejecución, en el que lo realiza la propia dirección facultativa, asistida en su caso por un agente de control independiente. Y la opción B, el control de la ejecución de cada lote y unidad de inspección, lo realiza el constructor y la dirección facultativa, asistida o no por un agente externo, realizará un control de contraste del control del constructor. Y se corresponde con el artículo 92.6 de la EHE. Lo que pasa es que añade diferencias en nomenclatura, como que en la EHE el autocontrol del constructor, ahora en el código estructural lo denomina control a secas, y en la EHE 08 el control externo, en el código estructural lo denomina control de contraste. Por tanto, esta nueva nomenclatura que puede llevar a error, pero bueno, aquí tenemos la definición de esta nomenclatura. En estas frecuencias, en lo que nos compete en los encofrados y cimbras, tenemos cimbra como proceso de ejecución, pues en función si es nivel de control normal o intenso, tendremos que hacer un control y un control de contraste uno u otro. Como decía, este anejo 15 es orientativo, o sea que es simplemente como de ayuda a la propia obra. Si no has visto ya toda la gestión de la calidad, nos metemos a ver un poco más en profundidad esta UNE 180-201 de encofrados, que es diseño general, requisitos de comportamiento y verificaciones. Esta normativa, como veíamos en el artículo 48.3 en procesos previos a la colocación de armadura en encofrados y moldes, que decía así: se realizarán preferentemente conforme a la norma UNE 180-201. Esto es una novedad en el código estructural. Esta normativa se empezó a redactar en el año 2016, en el 2014, perdón, y fue aprobada a finales del 2016. Está elaborada por el Comité Técnico de AENOR a través del Grupo de Trabajo número 2, equipamientos para trabajos temporales en obra del CTN 180. Esta norma establece los requisitos de comportamiento que deben satisfacer los encofrados para cumplir con su función y las especificaciones para el correcto diseño de los mismos, a fin de que dichos encofrados ofrezcan unas prestaciones funcionales que satisfagan los requisitos exigidos. Como decía, se publicó y se aprobó a finales del 2016, y en esta redacción participaron numerosos agentes, como son AFECI, que es la Asociación de Fabricantes de Encofrados y Cimbras, en la que formamos nuestra empresa parte de ella, otras asociaciones y fabricantes, constructoras, laboratorios de la construcción y empresas relacionadas con el sector del encofrado. Esta normativa surgió a raíz de una serie de problemas que se veían en un numeroso número de obras que, por no tener una normativa existente previa, pues acaban produciéndose fallos. Había una serie de productos que no estaban normalizados y que por tanto requerían esta norma, y se producían pues fallos en el diseño y fabricación, en el uso incorrecto en obra, en un mantenimiento también incorrecto, y una falta de información en la obra que había que ponerle remedio.
El cumplimiento de esta norma dota al encofrado los elementos necesarios para la seguridad y salud de los trabajadores que la instalan, que los utilizan y que los desinstalan. Y entre los factores que regula la normativa 1.180.201 hay que señalar los siguientes: son los agentes intervinientes en la obra, las funciones de estos encofrados, qué tipos de encofrado tenemos, qué requisitos de comportamiento tienen, el diseño general de estos encofrados, las verificaciones a hacer y las información y documentación a facilitar a todos los agentes intervinientes. Pero sí que me gustaría destacar que dentro de esta 1.180.201, sobre todo el diseño general, el diseño de estos encofrados. Esta parte es muy importante porque recoge una serie de especificaciones en cuanto a requisitos de comportamiento, bases de cálculo y requisitos para su dimensionamiento y mantenimiento de las prestaciones a lo largo del tiempo que no estaban contempladas en ninguna normativa. Al final, lo que nosotros estamos instalando son unas estructuras auxiliares, temporales, pero que necesitan ser comprobadas y diseñadas bajo unos criterios que se han unificado y, por tanto, este apartado de diseño general de los encofrados y cimbras es muy importante que sigamos esta normativa. Se estudian los componentes del sistema encofrado, como son la superficie encofrante, ya sea un fenólico, un tricapa, etc. La estructura resistente que ponemos bajo esta superficie encofrante, como pueden ser riostras, vigas de cualquier tipo, etc. Los elementos sustentantes que vamos a tener, que son los que transmiten estos esfuerzos que provienen a través de la superficie encofrante y las estructuras resistentes, son transmitidos al suelo o a otras estructuras. Y los elementos complementarios, como podemos tener elementos de seguridad, etc. La documentación e información que hay que aportar también la regula esta normativa. No es una normativa al uso porque recoge todo este tipo de información que facilita, que ayuda, que va más allá de norma de diseño, en el que, por ejemplo, pues el fabricante debe aportar la declaración de idoneidad del encofrado a la obra, el manual de instrucciones, tanto del producto en sí como para la seguridad, y determina a quién debe entregarle. Entre los agentes intervinientes, pues marca entre fabricante, suministrador, instalador y usuario. Cada uno de ellos puede ser más de un agente dentro de la propia obra. Y pasando ya al último punto, pues algunos ejemplos de realizaciones. Como veníamos viendo, nosotros utilizamos en el diseño de nuestras cimbras y en la aplicación particular de estas cimbras a nuestras obras, utilizamos siempre la normativa existente, la norma 12.812 en relación con las cimbras. Es muy importante su uso porque determina qué cargas debemos introducir en estas cimbras y permite comparar, pues como decimos tradicionalmente, peras con peras. O sea, si cuando distintas casas de cimbras ofertan soluciones, es importante basarnos todos en una misma normativa que ha sido unificada, que ha sido aprobada por todos y además esta en este caso a nivel europeo y que te aporta esa seguridad a la obra de que ha sido diseñada bajo unos preceptos que son los correctos. Entonces, nosotros en todas nuestras cimbras utilizamos esta 12.812. Es muy importante utilizarla, como digo, porque valora esquemas de esfuerzos a meter en nuestras estructuras, tanto de viento como de esfuerzos verticales, horizontales, etc. Y si queremos tener una obra donde la seguridad prima por encima de todo, es muy necesario utilizarla. Aunque no sea obligatoria, es muy necesario utilizarla. Así, también los utilizamos en el diseño de nuestros puntales, las normativas, la 1065 para puntales de acero y la 16031 para puntales de aluminio. De la misma forma tenemos estos puntales que han sido diseñados en base a estas normativas y te garantizan que esos puntales han sido fabricados y diseñados en base a unos criterios aprobados incluso a nivel europeo, no solo ya a nivel de España, sino a nivel europeo. Y también el uso de la normativa 1.180.201 en el diseño de nuestros encofrados. Todos nuestros encofrados los diseñamos en base a esta normativa. En este caso es solo española, que se ha definido a nivel de España, pero con un montón de agentes intervinientes que hemos llegado a unos criterios comunes y en el que la ponemos en práctica en todos nuestros proyectos, tanto para los encofrados como los apeos ligeros que podemos ver en la foto de abajo.
Y en cuanto a un último ejemplo de realizaciones que os quería enseñar, en las que a lo largo de la presentación he querido hacer hincapié en el que el proceso constructivo debe contemplarse en los proyectos de edificación, en los que hasta hoy en día no se está viendo estos procesos constructivos definidos, en el que simplemente se diseña la estructura para aguantar las acciones a posteriori, una vez ejecutada la estructura. Este proyecto no es de España, es de Estados Unidos, donde trabajaba anteriormente, pero que nos sirvió me viene muy bien a mí particularmente para enseñar qué es lo que pasa cuando un proceso constructivo no se tiene en cuenta a lo largo del proyecto. En este proyecto existía una piscina en la planta octava de un edificio de apartamentos. La piscina era esa parte sombreada en amarillo. La piscina, como podéis imaginar, requiere de una estructura mucho más potente que las plantas inferiores. Las plantas inferiores están dimensionadas para aguantar pues, unas cargas permanentes de 2 kilonewtons metro cuadrado, de una sobrecarga de 3 kilonewtons metro cuadrado, a lo sumo. Las piscinas producen mucho más esfuerzo sobre la estructura, y no solo hay que aguantar esa piscina una vez ejecutada, ese agua que va a contener la piscina, esos esfuerzos una vez ejecutada la estructura, sino que ese proceso constructivo de esas vigas de gran canto, de esa losa de gran canto que va a tener la piscina, va a producir una serie de esfuerzos de unas cargas mucho mayores sobre las plantas inferiores. Este proceso, como decía, no se tuvo en cuenta. El constructor no se percató de que eso le iba a provocar una serie de problemas cuando ejecutara la estructura, y pues él hizo la oferta, la licitó a un nivel normal, o sea, a un nivel pues como puede licitar otras obras, como oferta a otra serie de obras, sin tener en cuenta que el proceso constructivo podía complicarse demasiado. Complicarse demasiado, bueno, al final hay una edificación, pues no es una obra civil en la que sea mucho más compleja, pero sí que requieres mucho más material auxiliar del que una vez en la oferta tenías contemplado. Por tanto, ¿qué hubo que hacer? Pues para soportar los esfuerzos del hormigonado en la última planta, hubo que apuntalar, pues como vemos en la imagen, hasta 7 plantas para poder soportar y para poder distribuir esos esfuerzos sobre todo las plantas inferiores. Además, las plantas inferiores se realizó con una prelosa aligerada y una capa de compresión sobre esa prelosa, es decir, la transmisión de esfuerzos de los puntales a esas prelosas no era tampoco de la mejor forma, porque por lo tanto hubo que poner también durmientes debajo de esos puntales, con todo lo que conlleva en cuanto a mano de obra y en cuanto a sobrecostes para el constructor y el estructurista. Por tanto, por eso hago hincapié en el que una vez recibáis un proyecto de edificación en particular, porque en Obra Civil decía que sí que se tiene mucho en cuenta, en edificación que veáis que ese proceso constructivo se ha tenido en cuenta, porque así evitas sorpresas, evitas errores o evitas problemas posteriores. Y bueno, al final siempre se saca una solución, siempre se lleva a buen puerto la construcción, y bueno, aquí podéis ver, pues el resultado fue espectacular, pero bueno, no se ve a través de estas fotos tan bonitas, no se ve el sufrimiento que hubo detrás del constructor a la hora de tener que soportar esos sobrecostes. Así que nada, hasta aquí. Muchas gracias por atender. Espero que os haya gustado. He intentado hacer de la forma más amena posible estas novedades en el código estructural en cuanto a encofrados y cimbras. Es una temática pues, que puede ser un poco aburrida y tal porque es normativa, pero bueno, espero que os haya gustado y nada, muchas gracias de nuevo al Colegio de Ingenieros de Caminos de Castilla y León y a vosotros por estar presentes. Muchas gracias a ti, Rubén. De momento no hay ninguna pregunta en el chat a propósito de la exposición muy densa que has hecho, y yo sí quería comentarte. Realmente el nuevo código estructural se fija mucho en la gestión de calidad, en el control, pero en cuanto a concepto y cálculo, por lo que nos has trasladado, seguís utilizando las normas UNE, es decir, que
que no sé exactamente si nos podría resumir en 1 o 2 puntos realmente lo que ha implicado el código estructural para quienes calculáis y ponéis en obra encofrados o cimbras. En cuanto a encofrados y cimbras a la hora del cálculo, ha supuesto la inclusión de la normativa 180-201, que es una parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestros encofrados. Bueno, que tenemos, no es obligatoria, pero es de uso preferente. Y nosotros, de manera particular, todo lo que diseñamos de encofrados y cimbras la tenemos en cuenta. O sea, lo hacemos conforme a esa normativa. En cuanto a cimbras, utilizamos la 1065, no, perdón, la 12812, que ya estaba recogida en el anterior EHE. Y en cuanto a puntales, tanto de aluminio como de acero, utilizamos la 1065 y la 16031. Esas ya venían recogidas, pero sobre todo en novedades en cuanto a cálculo de encofrados y cimbras, esa inclusión de la normativa de encofrados. Y luego, en el día a día, porque hay una disposición transitoria en el Código Estructural diferente para obras de edificación y para obras de ingeniería civil, ¿cómo percibes cómo las constructoras y los estructuralistas, que entiendo que son los principales agentes con los que tratáis vosotros, os están exigiendo el cumplimiento de ese Código Estructural o ellos ya lo están teniendo en cuenta? A ver, todavía... yo sobre todo me he querido centrar en esa parte de que el proceso constructivo venga incluido en proyecto porque provenía ya de la EHE, pero es algo que no se cumple, es algo que no ves. Por mucho que la EHE sea obligatoria, de obligatorio cumplimiento, no viene en los proyectos ese proceso constructivo. Y creo o quiero creer que este código estructural va a impulsar esa parte del proceso constructivo porque ya está implicando al constructor como persona responsable, no solo al proyectista, que lo incluía antes en el código la EHE 08, sino que ahora mete al constructor como persona responsable principal de que ese proceso constructivo sea viable y que tenga que presentar ese estudio. O sea que vuestra relación con los constructores en ese sentido también ha cambiado. Sí, está cambiando. A ver, lo vamos viendo poco a poco, porque, a ver, al final se publicó esto el año pasado, es un año. Sabemos que la implementación de todo esto lleva tiempo, aunque estábamos viendo que en edificación solo había un año de transición. A lo mejor es un poco corto, pero bueno, solo había un año de transición, por tanto lo vamos viendo poco a poco en nuestros proyectos, pero eso, poco a poco. Muy bien, pues sigue sin haber preguntas de los participantes. Os agradecería, por favor, si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta a propósito de la exposición de Rubén, o incluso algún caso concreto en el que hacer diario como profesionales, pues que estaríamos encantados de que nos hicierais alguna pregunta. Aprovecho también nuevamente para quienes os habéis incorporado más tarde para disculparme, el error es mío, con nombres y apellidos del link Zoom que os mandé en el recordatorio y bueno, disculpas por ese error y afortunadamente creo que se ha solventado enseguida y habéis podido seguir la conferencia de Rubén. No sé si quieres tú añadir algo más, Rubén, porque tampoco hay preguntas en el chat. Sí quiero aclarar que esta conferencia en próximos días la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de la Demarcación de Castilla y León, o sea que podréis volver a verla. Y bueno, los datos de contacto de Rubén los tenéis, Ulma Construcción, en la web y si no, nos lo podéis solicitar a nosotros. Y por nuestra parte nada más. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias a todos por haber asistido y encantado, Rubén. Pues nada, igualmente, muchas gracias a todos. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, me contactáis a través del correo electrónico que ponía en la última diapositiva, sino a través de Javier contactándole a través del colegio. Y nada, sin más, muchas gracias a todos por asistir y espero que nos volvamos a ver pronto en otra jornada de formación. De acuerdo, pues muy bien, muchas gracias Rubén y muchas gracias a todos. Muy bien.